tardes a todos y todas. Me resulta grato darles una cordial bienvenida en nombre del Tribunal Electoral y de su Instituto de Estudios Democráticos a la serie de mesas redondas, perspectivas y análisis del superciclo electoral 2021-2024, que se realiza en conjunto con IDEA Internacional y la Red Mundial de Justicia Electoral. En la jornada de hoy se examinará la muy reciente primera vuelta en las elecciones presidenciales de la República de Colombia. El INED realiza varios ciclos de conferencias durante 2022, uno dedicado a temas de naturaleza jurídica, otro dedicado a divulgar las últimas reformas electorales aprobadas en Panamá, y esta serie de mesas redondas enfocadas, como se ha dicho, a examinar los procesos electorales de América Latina. Todas las videoconferencias se transmiten por las plataformas Zoom y YouTube del INED y se conservan en el canal de YouTube del Instituto para su aprovechamiento posterior por los interesados. Al canal de YouTube se pueden suscribir, manteniéndose así siempre al tanto de los nuevos eventos. Como es tradicional, el evento de hoy se realiza de la mano de notables expertos. Nos acompañan en esta ocasión Angélica Rodríguez, Mónica Pachón y Carlos Ariel Sánchez. Angélica Rodríguez es doctora internacional en procesos políticos contemporáneos, máster en ciencias políticas de la Universidad de Salamanca y profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Mónica Pachón es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de California, San Diego, y máster en Estudios Latinoamericanos del San Anthony College de la Universidad de Oxford. La doctora Pachón ha participado en varias actividades del INED en el pasado, incluyendo seminarios virtuales y presenciales, así como contribuyó con un capítulo al libro colectivo La democracia en el momento actual, publicado por el Tribunal Electoral de Panamá, IDEA Internacional y la Fundación Konrad Adenauer. Por su parte, Carlos Ariel Sánchez es doctor en Derecho summa cum laude de la Universidad de Navarra en España. Además, se desempeñó como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado del Consejo Nacional Electoral y registrador nacional del Estado Civil. También participa en el evento el doctor Daniel Sobato como moderador. Él es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, España, y doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y por la Universidad Complutense de Madrid, entre otras titulaciones académicas. Actualmente es director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, con sede en Panamá. La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas ha atraído enorme interés de la comunidad internacional, tanto de los ciudadanos de los países hermanos de Colombia como de los que se dedican a estudiar el presente de los regímenes democráticos. En toda la región hay un sincero interés porque Colombia encuentre la forma de encauzar sus conflictos políticos mediante los procedimientos democráticos de toma de decisiones, incluyendo la pacífica elección popular de sus líderes y la transferencia ordenada del poder público. Existe la convicción de que el abordaje de los problemas de Colombia, como ocurre en toda Latinoamérica, se impulse con responsabilidad desde las estructuras estatales, con gobiernos legitimados por el voto popular y por una práctica consciente de respeto a los derechos humanos. La primera vuelta electoral a las elecciones presidenciales en Colombia manifestó desde temprano algunas peculiaridades, como el recurso a las consultas interpartidistas para la selección de los candidatos de importantes sectores políticos y algunos resultados electorales que pudieron describirse como sorprendentes. En todo caso, el ejercicio electoral del pasado 29 de mayo ha dejado alternativas muy diferentes que parecen reflejar la fractura social y política del país y el agotamiento de las formas usuales de hacer política en Colombia. Se abre ante nosotros un nuevo escenario que a corto plazo se refiere a las estrategias electorales enfrentadas con la pretensión de alcanzar el éxito el próximo 19 de junio, pero que también se refiere al futuro de Colombia y a la forma de hacer política en ese país. Además, el enmarcar este proceso electoral concreto en el conjunto de las transformaciones electorales y políticas recientes en América Latina nos brinda perspectivas adicionales de la mayor importancia. Por todo esto, el interés en las reflexiones de la discusión de hoy está más que justificado. Estamos seguros de que muchas de las interrogantes que despierta la situación de Colombia serán abordadas por los expertos que hoy nos acompañan. Me complace entonces reiterar la bienvenida a este evento de lujo, deseándole éxito a todas y todos los asistentes a esta jornada y cediéndole los micrófonos al doctor Daniel Sobato. Muchas gracias, Salvador, por esta introducción y por presentar a nuestros tres panelistas. Una cordial y calurosa bienvenida a Angélica, Mónica y Carlos Ariel. Vamos a ir de lleno con el análisis
de lo que ha significado esta primera vuelta que tuvo lugar el 29 de mayo y sobre todo poniendo foco en lo que podemos esperar y cómo se está perfilando este balotaje inédito y además altamente polarizado entre Gustavo Petro, que quedó en primer lugar en la primera vuelta con números redondos 40%, y Rodolfo Hernández, que fue la gran sorpresa de estas elecciones, que en números redondos quedó con un 28%, es decir, 12 puntos por detrás. Ninguno de los dos pudo lograr el 50+1 que requiere la ley electoral colombiana para definir presidente en primera vuelta, y por eso vamos a este balotaje el 19 de junio. Me gustaría que hiciéramos esta intervención de hoy lo más interactiva posible. Hay, me imagino, muchas preguntas de parte de quienes nos están siguiendo. Un saludo muy cordial a todos los que nos siguen a través de las redes. Pero a su vez también me gustaría que fuera muy interactivo, con muchas idas y venidas, incluso entre ustedes mismos. Si en algún punto no están completamente de acuerdo, por favor, sentirse con toda la confianza para que podamos tener un diálogo muy, muy rico y muy, muy productivo. Estas elecciones se enmarcan dentro del superciclo electoral latinoamericano que, como venimos señalando, entre el año 2021 y 2024, todos los países de América Latina, con excepción de uno solo, Bolivia, van a tener o ya han tenido elecciones presidenciales y generales en este periodo de 4 años. Y son las octavas de Colombia después de la Constitución del año 1991. Así que hay mucho interés, no solamente para lo que estas elecciones representan para Colombia, sino lo que estas elecciones representan también para América Latina. En este año 2022 ya tuvimos las elecciones generales en Costa Rica, ahora vamos a la segunda vuelta de Colombia, ya tuvo elecciones legislativas Colombia en el mes de marzo, en octubre se perfilan las elecciones en Brasil, tuvimos 5 elecciones presidenciales en el 2021, parte de este superciclo, arrancó Ecuador, siguió Perú, siguió Chile, Honduras y luego tuvimos la farsa electoral en Nicaragua. Así que hay mucho interés, como decía, más allá de lo que pueda representar para Colombia, que es mucho, lo que estas elecciones pueden representar dentro de la reconfiguración del escenario político regional. Y con esta breve introducción le pido por favor a Mónica, alrededor de unos 7 minutos, Mónica, 8 minutos, hacer un kick-off, una patada inicial para introducir el tema. Luego vamos con Carlos Ariel, luego vamos con Angélica, y a partir de ahí, con los insumos que ustedes han puesto sobre la mesa, podemos comenzar un diálogo entre ustedes, con la audiencia y con mi moderación. Adelante, por favor, Mónica, y bienvenida. Daniel, habíamos hablado con Angélica de que ella comenzaba. ¿Es posible cambiar el orden? Sí. ¿Alrededor de qué? Que Angélica iba a comenzar, entonces, bueno, ¿es posible cambiar el orden? Sí, ningún problema. A ver, Angélica, inicia. Daniel, sí, exacto. Tú nos diste permiso para cambiar las cosas y hacerlo así interactivamente, entonces te tomamos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento al Tribunal Electoral de Panamá y Idea Internacional por la invitación. Saludo a los demás panelistas y yo pongo en mi intervención 3 puntos muy específicos sobre la mesa. El primero, y casi como para contextualizar o recordar qué tenemos o qué nos queda de la primera vuelta. En esa primera vuelta, y recordando que nosotros tenemos acá en Colombia un censo electoral de un poquito más de 39 millones, creo que es bien significativo señalar la cifra de participación, que casi alcanza un 55%. Eso en Colombia y para las elecciones presidenciales que se han llevado a cabo durante el siglo XXI es significativo. El que ganara la abstención solamente se rompe a partir de las elecciones de 2018, nos deja entonces en una abstención de la primera vuelta del 45%, muy pocos votos en blanco, menos del 2%, y votos nulos también muy poco, el porcentaje, un 1,13%. ¿Eso qué quiere decir? Que votaron más ciudadanos y votaron más ciudadanos por un candidato específico. En esa primera vuelta teníamos a 6 candidatos en el tarjetón, ya lo recordaba Daniel,
pues pasan a segunda vuelta Gustavo Petro con ese 40%, en segundo lugar Rodolfo Hernández con el 28%, seguidos por Federico Gutiérrez 23% y en cuarto lugar Sergio Fajardo con el 4%. Y esto, si me permiten, pues nos da la oportunidad de desmenuzar algunas cosas. La primera es que Gustavo Petro pasara la segunda vuelta y pasara en primer lugar con un porcentaje alto, el 40%, no es una sorpresa. Ahí, digamos, las preguntas que se comenzaban a formular era con qué porcentaje se iba a llegar a ese techo más o menos que se había estipulado el 40, un poquito más del 40%, y cuál iba a ser la diferencia con el segundo candidato, que inclusive en algunas oportunidades se estimó de manera, digamos, como muy optimista que podía ser hasta de 20 puntos. Entonces, eso no es sorpresivo, pero da un mensaje significativo sobre ese poder y ese peso de la figura de Petro. Lo que resulta sorprendente es el triunfo de Rodolfo Hernández, el que pase la segunda vuelta por encima del candidato que se esperaba, que era Federico Gutiérrez, aunque ya se veía en las últimas 3 semanas en las encuestas pues que Hernández comenzaba a avanzar de manera significativa. Esto nos deja en un panorama muy interesante porque cambia, yo diría que drásticamente cómo se visiona la segunda vuelta y pone a Gustavo Petro, digamos, como en ciertas dificultades para ganar esa segunda vuelta frente a un candidato que llega, yo diría, muy bien parado. Acá uno comienza a preguntarse entonces quiénes han elegido a estos candidatos y creo que la reflexión regional es bien significativa. Cuando uno hace el análisis de los resultados, ve que de los 32 departamentos en Colombia, Gustavo Petro gana en 18 de ellos, incluyendo Bogotá, gana principalmente en las grandes ciudades y en la zona periférica suroccidental. Por el contrario, Hernández gana en el centro y en la parte oriental, sobre todo municipios medianos de menor vocación urbana, pero relativamente prósperos. Y creo que hay una reflexión que se ha hecho desde el inicio, pero que vale mucho la pena recordar, y efectivamente es que este resultado, si uno suma los porcentajes tanto de Petro como de Hernández e incluye Fajardo, pues un 72% de los colombianos expresó en las urnas un rechazo a la política tradicional, si se quiere, al gobierno de Duque, a la cuestión continuista del uribismo, y eso es bien significativo. Pero también voy cerrando esta primera idea con una reflexión y es con miras a la segunda vuelta, y es, nos viene, diría yo, una segunda vuelta muy competitiva. Inicialmente uno diría, bueno, Rodolfo Hernández muy bien parado, porque en ese sentimiento casi que uno podría decir de petrismo y antipetrismo, pues de muchos de los votos, gran parte de los votos de todos los demás candidatos que no pasan a segunda vuelta pasarían, no de manera aritmética, pero un apoyo significativo a Rodolfo Hernández. Pero hemos visto efectivamente, y sobre todo con resultados de encuestas de los últimos días, que esa brecha se va acotando, se hace más cercana. Vemos, por ejemplo, que aumenta la intención de voto en blanco, pero que yo creo que también irá disminuyendo a medida que pasen los días y se acerque más la fecha del 19 de junio. Entonces va a ser una segunda vuelta bien competitiva. El segundo elemento que quiero poner muy rápidamente tiene que ver con las diferencias entre estos candidatos. Y es que efectivamente, a pesar de que los colombianos eligieron la opción del cambio, los dos representan el cambio, los dos son líderes populistas y los dos tienen, su figura tiene muchísimo peso, pero representan caminos o cuestiones de cambio bastante distintas. Y acá, no de manera exhaustiva, sino de manera casi muy reduccionista y breve, quisiera también, digamos, compartir algunos elementos. El primero, Petro representa un cambio que uno diría es más institucional y más relacionado con el modelo económico, mientras que Hernández representa el cambio de la antipolítica e inclusive manifiesta un ejercicio de gobierno que si se requiere será a espalda de las instituciones a través de medidas de excepción.
El cambio propuesto o el programa también propuesto por Gustavo Petro se concibe más como un programa colectivo en el que han participado varios actores, el mismo imaginario del pacto y del largo plazo. Ha quedado muy claro, digamos, en la campaña que no es una cuestión que se vaya a dar de manera inmediata y solamente en este gobierno, pero sería el inicio. Mientras que el cambio propuesto por Hernández es mucho más de corto plazo y bien personalista. Hay también un elemento diferenciador que yo creo que es muy claro en Gustavo Petro, con un respaldo ideológico que por el contrario en Hernández no aparece, y donde hay, digamos, en Hernández una bandera de la lucha contra la corrupción, es un elemento clave para los dos, pero mucho más destacado en Hernández, aunque tiene Hernández un proceso vigente por corrupción. Para Petro, una propuesta que está más encaminada al aumento del Estado, del tamaño del Estado. Para Hernández, todo lo contrario, una reducción de la figura del Estado, y que finalmente se va a ver, digamos, como condensado en cómo se están presentando estos candidatos. Petro como un estadista, experto en las cuestiones del país, conocedor de las causas de las injusticias sociales, mientras que la figura de Hernández mucho más pragmático, el empresario, el que puede tomar decisiones rápidamente. Y cierro en un minuto mi intervención haciendo una reflexión que es, bueno, y ahorita para la segunda vuelta, entonces, estos candidatos, ¿cuál es el margen, cuáles son las posibilidades y en dónde podrían inclinar la balanza para lograr los votos, ¿no? ¿Quién será en definitiva el ganador? En el caso de Petro, que es muy distinto a lo de Hernández, porque él le va a quedar muy difícil alar, digamos, como votantes de los otros candidatos, alguno alará, pero digamos no es lo que se espera. La cuestión del abstencionismo viene a ser en este punto bastante relevante, que la idea sería incentivar a mayor votación y efectivamente a mayor votación para Petro. De los 7 departamentos, en los 18 departamentos en los que gana Petro, en 9 gana con alta participación, pero en los otros 9 todavía habría espacio, podría decir yo, de maniobra. Yo vivo y trabajo en un lugar maravilloso que es el Caribe colombiano. Creo que va a ser bien significativo, porque de los 8 departamentos del Caribe se registra un abstencionismo muy por encima de la media electoral, más o menos un 56%. En departamentos como San Andrés supera el 70%, en La Guajira el 60%, y en todos esos departamentos gana Petro y habría posibilidad de maniobra. Hay algunos analistas que hacen eco de la posibilidad de movimiento que podría haber en Cundinamarca y Boyacá, ahí con muchas reservas, pero yo sí creo que es interesante el caso de Bogotá, porque a pesar de que Bogotá se elige como petrista, ni siquiera logra ahí, digamos, como la mayoría, sino que obtiene un 47% y podría haber movimiento. Y cierro con esto, el caso de Hernández es muy diferente, porque él sí ala, digamos, como esos votos de los otros candidatos por el sentimiento antipetrista. Me parece interesante mencionar que en los lugares, en los departamentos donde gana, o en una parte de ellos donde gana Hernández, la participación electoral es bien elevada y ahí uno se cuestiona sobre la posibilidad de que aumente. Es interesante, por ejemplo, lo que queda sobre la mesa del eje cafetero, que es, digamos, una de las grandes pérdidas del bastión uribista, y donde no gana Federico Gutiérrez, y donde ha sido muy cercano, sobre el 30%, la votación tanto para Petro, que gana en Quindío, en Risaralda, como para Hernández, que gana en Caldas. Entonces yo lo dejo por ahí. Muchísimas gracias, Angélica. Estupendo tu muy completa introducción con tus 3 puntos. Mónica, ahora sí, ¿estarías dispuesta a hacer uso de la palabra? Claro que sí. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes mis reflexiones sobre esta elección presidencial. Rápidamente quisiera plantear unos puntos
El primero es que para nosotros la elección colombiana es una excepción, pero no es una excepción, y aquí está Carlos Ariel para contarnos un poco este antecedente de elecciones locales, en donde hemos visto que los grupos significativos de ciudadanos han incrementado en un tamaño importante en la última década, desde los 2011, tenemos gobernaciones y alcaldías siendo conquistadas por independientes, por personas que dicen no pertenecer a ningún partido. No necesariamente esa independencia significa que no hayan militado, sino que simplemente renuncian a un partido y forman un movimiento significativo de ciudadanos. Eso es una cosa que ocurre en las gobernaciones, en una tercera parte de las gobernaciones y en muchas de las alcaldías principales en Colombia, y pues en la presidencia de la República ha venido ocurriendo paulatinamente. Esta es una gráfica en donde mostramos el total de grupos significativos de ciudadanos registrados para las elecciones del 2014, 2018 y 2022, y vemos cómo en el 2014 eran 10 grupos significativos de ciudadanos, en el 2018 49 y en el 2022 40, de los cuales ya vimos cómo los candidatos que están efectivamente punteando en esta segunda vuelta, pues los dos hacen parte de movimientos que uno podría llamar independientes, ¿no? O por lo menos que no hacen parte de la política pues tradicional que está en el Congreso de la República. Gustavo Petro ha militado en el M19, luego en el Polo Democrático Alternativo, luego monta un grupo que se llamaba Los Progresistas, luego monta otro grupo que se llamaba La Bogotá Humana y finalmente La Colombia Humana, y este es el pacto histórico. Gustavo Petro está en las elecciones desde 1990, pero siempre con partidos distintos. Entonces lo que quiero mostrar es que esto es una cosa que nosotros hemos venido viendo. Entonces, efectivamente, Gustavo Petro es un tipo que representa un tipo de una forma de populismo, como bien decía Angélica. Sin embargo, es un político profesional, ¿no? O sea, no es un político ajeno al sistema político colombiano, y de alguna forma el alcalde, ¿no? Rodolfo Hernández también hace parte como de esa tendencia que vemos en el sistema político colombiano. Vemos en el Senado, en la Cámara, también muchos movimientos de ciudadanos. En la Cámara son mucho más exitosos porque tienen un umbral más bajito por las circunscripciones departamentales, y ahí entonces también estamos viendo este tipo de movimientos. Inscritos por coaliciones, que esta es otra forma, digamos, de romper los partidos, vemos que en la Cámara teníamos 12 listas en circunscripciones territoriales inscritas por movimientos, y en 2022 pasamos a 80 listas en circunscripciones territoriales por coaliciones, y lo mismo pasó en Senado. Entonces lo que quiero mostrar es que esto es algo que nos sorprende porque pues evidentemente Rodolfo Hernández queda de segundo, pero que es una tendencia que veníamos viendo históricamente. Y además pues tenemos estos nuevos partidos que a partir de la decisión del Consejo Nacional Electoral producto del proceso de paz con las FARC, pues también tiene una nueva irrupción en el sistema político colombiano. ¿Qué pasa pues de las elecciones? Pues una parte importante que nos preocupaba siempre es la gobernabilidad. Entonces, aquí estábamos mirando antes de la elección y el respaldo de los representantes de la Cámara electos a candidaturas presidenciales. Colombia tiene la elección de Congreso antes que las vueltas presidenciales, con esta idea de las consultas, que es relativamente novedosa, en tanto que se vuelve muy popular, pero pues vemos como Rodolfo Hernández y Gustavo Petro no tienen una mayoría, ninguno de los dos, y que Federico Gutiérrez, que era el candidato que quedó de terceras, sí estaba constituyendo una mayoría un poquito más importante en el Congreso de la República. Pero pues digamos, ¿qué tienen en común los dos? Que no tienen coalición de gobierno. En el caso de la Cámara de Representantes pasa exactamente lo mismo, pero con un agravante, y es que Rodolfo Hernández efectivamente no tiene ninguna participación, y parte de la preocupación que tenemos en Colombia es obviamente esa relación. Esto no es nuevo. El presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 llega con un movimiento independiente, gana en primera vuelta, y al comienzo no arma una coalición, en parte por esa negación, plantea un referendo
para hacer política pública. En 2003 no lo logra y entonces empieza a montar una coalición, pero gracias a su popularidad él tiene capacidad de gobernar, de gobernar el país desde un comienzo. ¿Qué está pasando ahorita rápidamente? Pues esto es, ahorita de pronto Carlos Ariel puede destruir este juego estadístico que nos están presentando en Colombia, pero es como un tracking presidencial en donde se monta una base de datos como de una encuesta nacional y después se va como haciendo aleatoriamente una prueba de, creo que 500 o 600 entrevistas telefónicas y se va actualizando diariamente. Y lo que estamos es en un empate técnico, claramente, con Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, teniendo, digamos, ahí también el voto en blanco con alguna presencia. Como decía Angélica, pues aquí nada está dicho. Yo creo que la segunda vuelta todavía estamos no sabemos qué va a pasar, porque yo creo que hay una discusión muy, muy interesante sobre las diferencias, como decía Angélica. El discurso montado de Gustavo Petro en esa primera vuelta era en contra del uribismo y ahora pues Rodolfo Hernández les destruye un poco ese discurso, entonces no saben muy bien cómo lidiar con esto y no vamos a tener debates. Entonces este es el mundo del empate técnico en el que estamos. Y también quería mostrarles rápidamente qué pasó, digamos, con esos votantes que contaba Angélica, ¿no? ¿Quiénes se van para dónde? Aquí pues tenemos que los votantes de Gustavo Petro son eternamente fieles a Gustavo Petro. Luego vienen los votantes de Rodolfo Hernández, que evidentemente van a seguir votando por él, pero pues vemos ahí un gran potencial en los votantes de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y otros, en donde efectivamente podría Rodolfo Hernández tener una mayoría. Pues evidentemente el hecho de que la Costa Atlántica no participe tan fuertemente, ya tenemos un antecedente en la segunda vuelta de Juan Manuel Santos, cuando Juan Manuel Santos estaba perdiendo en la primera vuelta, la Costa fue definitiva para ganar en segunda vuelta, aumentando su participación de un 40 como a un 60%. Entonces ahí pues las encuestas no nos están hablando de ese margen de participación, pero es importante tenerlo en cuenta. Y también hay otra discusión interesante sobre qué es lo que define esta elección. Entonces, este es un ejemplo que me parece interesante y es digamos, la campaña de Gustavo Petro ha tratado de sacarle ventaja a la idea de que ellos son pues que Gustavo Petro es el candidato de las mujeres y que, digamos, es el candidato feminista, el candidato que va a defender a las mujeres, pero realmente la diferencia entre mujeres y hombres, entre los votantes de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro no existe. Entonces aquí hay como, creo que todavía estamos en una búsqueda medio errática de lo que vamos a discutir. Por supuesto, yo creo que una de las diferencias a las que hacía alusión Angélica son las importantes, el tipo de Estado y el miedo que cada uno de ellos representa, pero pues vamos a ver qué pasa en esta segunda ronda. Lo dejo por ahí. Muchísimas gracias, Mónica. Muy buenos tus aportes. Me gustaría que vayamos después tratando de ver un poco lo que ha sido la trayectoria histórica en Colombia, ¿no? De estas segundas vueltas. Esta, como decíamos, es la octava elección después de la Constitución del 91. Solamente si sacamos esta, nos quedan 7 elecciones. De estas 7, solamente en 2 se ganó en primera vuelta, que fueron las 2 veces de Uribe, 2002 y 2006. En las otras hubo segundas vueltas. De esas 4 segundas vueltas, 5 sería esta, lo que estamos, perdón, de esas 1, 2, 3, 4, de las 5 restantes segundas vueltas, en 2 hubo reversión de resultados. En el 98, Pastrana con Serpa, y en el 2014, Santos con Zuluaga. Es decir, pareciera ser que a las colombianas y los colombianos primero les gusta elegir a su presidente en segunda vuelta y segundo, el tema de la reversión de resultados está bastante presente. Así que ese es un tema que me gustaría que regresáramos. Y te invito ahora, Carlos Ariel, un verdadero gusto tenerte en este panel de lujo. Gracias por acompañarnos y por favor, danos tu punto de vista.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, por ahora creo que voy a referirme un poco a lo que has dicho sobre el comportamiento electoral en primera y en segunda vuelta, porque eso da una, ¿qué se diría? Pues una línea como para esperarse qué puede pasar en esta segunda vuelta. Nosotros tenemos que ser sinceros y conscientes que en Colombia, en materia de elecciones presidenciales, pues desde el año 2002 no es una elección de partidos, pero incluso antes de la Constitución, la elección del 94 de Samper y luego la elección de Pastrana, tampoco fueron elecciones donde la tradición colombiana antes del 94 hasta el 90 era que los partidos, sobre todo el Partido Liberal, tenía la mayoría suficiente para él solo, por sí y ante sí, y en una vuelta poner presidente de la República. Así fue, pues, la presidencia de Virgilio pasado el Frente Nacional, o sea, la elección del 82, que fue la elección de Turbay, fue la elección de López del 74, de Turbay del 78, que eran liberales que ganaron solos. Eso pues era lo que la bandera roja, o sea, la bandera roja movía las multitudes. Luego el gobierno de Belisario, que tuvo que hacer coalición con algunos liberales, básicamente los antiguos lleristas. Luego la elección de Barco y luego la de Gaviria, donde el Partido Liberal ganó solo en esas dos elecciones. Con la Constitución del 91 y seguramente como una respuesta política de minorías o de grupos, pues no necesariamente tan mayoritarios como el Partido Liberal, lo que ya se empezó a imponer, sobre todo a sabiendas de que existía era una segunda vuelta, en el gobierno de Samper. El gobierno de Samper, pues fue un gobierno donde tuvieron que elegir a dos vueltas. En el gobierno, para la elección de Pastrana, perdón, también fue de dos vueltas y como señaló Daniel, hubo un cambio ahí de tendencia. Luego vino el gobierno de Uribe, las dos, pero ya cuando eligieron a Uribe ya no había partidos. Es decir, los partidos sobrevivieron del 90, o mejor del 94, me refiero ya electoralmente vistos, del 94 al 2002, y en el 2002 no había partidos. Por eso es que es muy importante el análisis de grupos significativos de ciudadanos que nos hizo aquí nuestra colega profesora, la doctora Mónica Pachón, porque yo creo que eso no sé si será tan singular en Colombia, pero en Colombia cada vez se amplían los partidos, viene una reforma política que sube los umbrales y pone más condiciones y vuelve y resurgen los partidos, porque los dos gobiernos de Uribe pues fueron elegidos por grupos significativos de ciudadanos. El partido de la U que eligió a Santos, ¿sí? Fue un partido que en todo caso, ese partido no existía, fue el presidente Álvaro Uribe encargó a un grupo de antiguos liberales de hacer un partido que se llamara el Partido de la U, es decir, el Partido de Uribe. Pues el Partido de Uribe, pues terminó siendo fue el partido de Santos, y Santos fue elegido en los dos gobiernos bajo el Partido de la U, pero ya para la segunda elección de Santos, Uribe había dado una respuesta y creó el Centro Democrático en el 14, lanzó a Oscar Iván ganó la primera vuelta pero perdió la segunda, y luego ya vinieron las elecciones de Duque, donde también fue a dos vueltas. De manera pues que eso es más o menos lo que ha pasado. El tema que destacó Mónica de una explosión de partidos es que cuando subió Uribe teníamos como 90 partidos políticos. Eso no era muy difícil, era conseguir 50,000 firmas, hacer unos estatutos, tener un estatuto o un reglamento ético, y se acabó el tema. Y eso era un partido, y el Consejo Electoral daba
la personería jurídica. Cuando llegó Uribe, pues Uribe en su reforma, especialmente la reforma del 2003, creó un umbral del 2% y con solo crear el umbral, pues se pasaron a 11, 12 partidos políticos. Y para de contar, en el 2009 subieron al 3% y volvió y se disminuyó el número de partidos más a 9, 10, pero todo eso estaba en estas condiciones hasta que en virtud de los acuerdos de paz y la ley, digamos, que aprobó los acuerdos de paz, pues surgió una tesis derivada de uno de los artículos que partidos que hubiesen perdido la personería en virtud de la violencia política desatada, no solamente durante los últimos años, sino desatada desde, digamos, los años 80, que fue, digamos, asesinado el director y fundador del nuevo liberalismo, el doctor Luis Carlos Galán, luego también el doctor Álvaro Gómez Hurtado de Salvación Nacional, el mismo partido de Petro, el Partido Colombia Humana, la personería jurídica le fue reconocida en virtud del estatuto de la oposición que se derivó de los acuerdos de paz. El Partido Comunista y el Partido Unión Patriótica recuperaron la personería jurídica porque habían sido víctimas del genocidio durante el periodo anterior a los acuerdos de paz y desde el año 2000. Es decir, en estas elecciones había una gran cantidad de partidos, digamos, originados en los acuerdos de paz y vinculados a hechos muy luctuosos durante ¿qué diríamos? Desde los años 80, narcotráfico, guerrilla, es decir, todos estos fenómenos de violencia, y eso es un poco lo que ha hecho impacto hoy. O sea, a nadie le puede caber duda que, pues, aparte del trabajo de Gustavo Petro para la creación de distintos partidos, en todo caso, pues hay un impacto de un sector que ha considerado muy positivo lo de los acuerdos de paz y emerger de nuevo de la oposición y que la oposición tenga derechos, y de otra parte, pues en todo caso el reconocimiento de otros partidos. ¿Cómo viene a jugar eso? Pues eso es en lo que se ha reflejado un poco en el crecimiento de Petro, que es un tema de trabajo de él durante muchísimos años. Yo algún día le dije a un amigo, yo no sé si Petro irá a ganar estas elecciones o no las irá a ganar, pero en lo que yo he visto en elecciones a Petro, Petro no ha perdido elecciones. Esa es la realidad. De manera pues que estamos frente a que Petro, sí, como señaló también don Daniel Sobato y Mónica, pues es un jugador electoral viejo. O sea, Petro desde antes de la Constitución había sido concejal, luego fue diputado en el año 88, llegó la Constitución, fue representante de la Cámara, fue senador, es decir, tiene una larga trayectoria política. De manera que, pues, si uno va a pensar en partidos políticos, es mejor referirse a los grupos significativos como lo hace Mónica, y las coaliciones, si uno mirara quiénes son los que han dado los avales, no responden a partidos políticos tradicionales, sino a grupos significativos de ciudadanos coyunturales, ¿sí? Incluso el Pacto Histórico, que es el nombre que tiene el movimiento de Petro, eso es un nombre coyuntural de un grupo significativo de ciudadanos para estas elecciones. Por eso es que no es fácil pensar en qué sectores se mueven en el trasfondo de todas estas candidaturas y van a cambiar los resultados. Muchas gracias, Carlos Ariel. Te tengo varias preguntas más. Luego, son las, acá en Panamá, 14:47. Entonces, yo creo que tenemos más o menos, podemos tener alrededor de una media hora ahora para entrar ya en debate y en diálogo. Y me gustaría comenzar a poner preguntas. Les pediría en la medida de lo posible respuestas directas y lo más corto posible, obviamente tomando en cuenta que tienen que tener el tiempo suficiente como para poder explicar, pero no hacer una explicación demasiado larga, sino ir al punto. Hay muchas cosas que están preguntándonos y que también a mí me gustaría poner sobre la mesa. Empiezo contigo, Carlos Ariel. Las elecciones de marzo, congresuales de este año, fueron muy
complicadas y muy controversiales. Hubo muchas denuncias y se llegó a esta primera vuelta el 29 de mayo en un contexto de mucha desconfianza, de muchas denuncias, e incluso no se hablaba únicamente de fraude, se hablaba incluso de la posibilidad de un golpe de Estado. Fue una denuncia que hizo el propio Petro, obviamente sin fundamento alguno, cosa que no se concretó. ¿En qué condiciones se llega a este balotaje después de la elección presidencial, donde claramente la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral estuvieron a la altura del desafío, pero estamos yendo a una elección donde estamos en zona de empate técnico? Pareciera ser que las cosas están muy ajustadas. Incluso podría llegar a definir, si las cosas quedaran tan ajustadas, el voto en el exterior. Ninguno de ustedes mencionó ese tema. Con tu experiencia, ¿en qué condiciones llega Colombia a este balotaje? O sea, digamos que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral durante muchos años han tenido una buena credibilidad, es decir, del 70, del 80%. Eso no quiere decir que no haya dificultades, tiene que haber dificultades en esos procesos. Lo que pasa es que esta elección, pues en primer lugar, como se ve, está muy apretada. Pero en segundo lugar, por razones de un fallo del Consejo de Estado, pues Colombia, las cortes son órganos administrativos, dan órdenes de comprar cosas, ordenó comprar un software para el Consejo Electoral. Eso no tiene nada de malo. El problema es que ese software no puede estar desconectado de todos los demás, de todo el otro software que viene haciendo todo el proceso. Desde la ley 1475 en Colombia, todo el proceso es digitalizado. Es decir, desde las actas que expiden los jurados de votación en las 100.000 o más mesas que se colocan, hasta las que hacen los jueces en las comisiones escrutadoras, los delegados del Consejo Nacional Electoral en las capitales de los departamentos, consolidando los datos, hasta lo que hacía el Consejo Nacional Electoral era digitalizado en tiempo real, y cada vez que se cerraba un escrutinio quedaban todas las actas digitalizadas. Eso facilitaba mucha transparencia. Entonces, claro, ya la leyenda no era que el fraude lo hacía el que escrutaba, sino el que manejaba el sistema, cosa que era fácil de desmontar porque el sistema dejaba copias prácticamente en tiempo real que nosotros, o sea, yo he sido abogado también en estos temas, podíamos consultar más o menos en tiempo real. Entonces, ahora, todo el gran debate y lo que ha suscitado dudas, ¿sí?, es un software que compraron a una empresa española y que todo parece indicar que no ha tenido auditoría y todo parece indicar que tampoco se ha puesto a funcionar, porque eso tenía que funcionar en la primera vuelta o para el escrutinio del Senado de la República, que está pendiente de realizar. ¿Qué es lo que pasa? En la medida en que un señor, una señora, un partido político no tenga la posibilidad de consultar un dato que se produjo en una mesa de votación del municipio más remoto del país, estando en Bogotá, ahí viene la duda, y esa es la situación que realmente preocupa, que no se pueda verificar eso. Carlos Ariel, pero haciendo de cuenta que estamos en un programa de televisión, tu opinión, con la enorme experiencia que tú tienes, ¿se llega a este balotaje muy, muy apretado y un balotaje obviamente muy polarizado, donde hay demasiadas cosas en juego, con un organismo electoral que tiene la confianza para decir si es como ocurrió en otros países, que el que gana, gana por un puñado de votos, o se llega a una situación donde hay sospechas o todavía hay desconfianza? En Colombia, en toda mi experiencia, pues, en la organización electoral, desde 1994, no sé cuántas elecciones presidenciales, ningún presidente se ha negado a reconocer los resultados. Que salgan y los desconozcan, que porque hubo dinero del narcotráfico, o dinero de la contratación, o dinero de no sé qué, eso es cosa distinta. Pero los datos del organismo electoral nunca han sido desconocidos. Lo que pasaba era que se trabajaba sobre los supuestos que están en el Código Electoral. Este supuesto no está en el Código Electoral. Este software no está en el Código Electoral.
Muchas gracias, Carlos Ariel. Voy contigo, Mónica. Es cierto que todavía no están ya resueltos de manera definitiva los resultados de la elección de Senado, ¿correcto? Y eso es lo que nos acaba de decir Carlos Ariel, que todavía Correcto. falta el escrutinio. Pero teniendo más o menos una aproximación, gane quien gane, el 19 de junio no va a tener mayoría propia. Y por lo que estamos viendo y lo que tú nos cuentas, el diseño institucional de Colombia es que busca una suerte de hacerlo funcionar en un presidencialismo de coalición. Sin ese presidencialismo de coalición, la gobernabilidad es esquiva. Y las propuestas, como bien nos decía Angélica, son diametralmente diferentes. Por lo tanto, quien llegue ahí va a tener que construir mayorías, va a tener que buscar consensos para poder hacer avanzar esas reformas. ¿Cuáles son los principales riesgos, dificultades que ves en materia de la gobernabilidad después del 19 de junio, independientemente de quién gane? Si gana Hernández, ¿cuál sería ese escenario? Si gana Petro, ¿cuál sería ese escenario? Bueno, quería complementar a la respuesta de Carlos Ariel. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Carlos Ariel que los resultados, digamos, que nos entregaron en la primera vuelta, la gente no los cuestionó. Hubo, digamos, desde Gustavo Petro del Pacto Histórico, hay como una tendencia a cuestionar los resultados y a cuestionar la registraduría y a decir que están en un golpe de Estado. En fin, esto es nuevo y eso es molesto para en general el sistema. Estamos diciendo, bueno, ¿por qué estamos en este plan de cuestionar la registraduría? Pero pues el registrador no ha ayudado tampoco a que ese cuestionamiento se baje, y de hecho pues errores importantes del E14 durante marzo generaron muchos problemas precisamente al pacto histórico, y eso, digamos, ha generado un problema frente a la gobernabilidad y lo que tienen que hacer los dos candidatos. Pues yo, a ver, la verdad, te voy a ser muy sincera, Daniel, es muy incierto lo que va a pasar. ¿Por qué? Si gana Gustavo Petro, pues Gustavo Petro ha propuesto una cantidad de planes de largo plazo, reformas constitucionales, y se ha dedicado a darle la guerra a todos los partidos políticos y a los uribistas y a todo el que no es Gustavo Petro o apoya a Gustavo Petro. Entonces va a llegar a un congreso a tratar de armar una mayoría y eso va a ser difícil. ¿Tiene posibilidades de armar mayoría? Sí. En Colombia uno tiene que declararse por el estatuto de oposición, parte de la coalición de gobierno, parte independiente o de la oposición. Entonces, en ese caso, digamos, aquí lo que tenemos es casi una obligación de pensar cuál es la coalición de gobierno. Entonces, yo creo que Gustavo Petro plantea, como en muchos casos Colombia, gobiernos y pactos de unidades nacionales, un poco lo que hizo Juan Manuel Santos con una supercoalición, y lo que va a hacer es atraer y tratar de atraer al centro o a los partidos regionales ofreciéndoles cosas. ¿Sí? Ese sería como el escenario más positivo, en donde efectivamente pueda plantear unas posiciones de negociación, a pesar de que ha quemado muchísimos puentes de negociación con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido Centro Democrático, ni decir, pues el Partido Centro Democrático no se uniría ahí. Algunos del partido de la UCI se han unido a Gustavo Petro, y creo que algunos de Cambio Radical también podrían potencialmente hacer esa transición. En el caso de Rodolfo Hernández, la verdad es muy incierto lo que puede pasar, porque Rodolfo Hernández ha planteado que lo primero que va a hacer cuando llegue al gobierno es unos decretos en donde les va a quitar los privilegios a los congresistas, en donde él dice que no necesita entrar a negociar con el Congreso. En su relación con el Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, pues era una relación muy, digamos, guerrerista, en donde no quería hablar con los concejales, y tenía muy buenas razones en algunos casos, y en otras pues simplemente irascibilidad. Entonces, pues yo creo que lo que va a pasar es que si gana Rodolfo Hernández, tiene unos meses para armar unas coaliciones. Si las quiere armar, hay miembros del Partido Verde que se van con Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández en este momento no acepta que va a hacer en nada. Y si llega Sergio Fajardo, que era el candidato del Partido Verde, y le dice, oiga, tenemos unos puntos que vamos a negociar, Rodolfo Hernández le dice, mire, mijito, yo no voy a negociar nada con nadie, mi único compromiso es con el pueblo colombiano. Entonces, él va
a él lo van a apoyar varios partidos implícitamente y lo que van a hacer es tratar de acompañarlo. Yo creo que esa coalición que tenía Federico Gutiérrez rápidamente se puede ir a Rodolfo Hernández si él es hábil y cree en el Congreso. Pero si sigue en una posición guerrerista contra el Congreso, pues mi sensación es que puede ser parecido a Duque en su primer año o a Álvaro Uribe, en donde básicamente se niegan a negociar con el Congreso, se vuelven un poquito más, ¿no? Buscar los mangos bajitos en los primeros 6 meses para lograr tener gobernabilidad y alta aprobación y así convencer al Congreso. Pero pues es una estrategia muy arriesgada. Muchas gracias, Mónica. Regreso a ti, Angélica. Como decíamos, de las 7 elecciones que ha habido después de la Constitución del 91, excluyo esta octava porque está en proceso, hubo 5 segundas vueltas y de esas 5 segundas vueltas hubo 2 reversiones de resultados. ¿Qué tan probable es el escenario de reversión de resultados? Nosotros en América Latina hemos visto del 78 a la fecha, de 1978 a la fecha, 58 segundas vueltas. En 39 de esas 58 ganó en el segundo vuelta el que había ganado en primera vuelta. En 19 casos hubo reversión de resultados. Lo que estamos viendo en América Latina es que las últimas 5 de las 6 elecciones que hemos visto con segundas vueltas ha habido reversión de resultados. Yamatei revertió resultado en Guatemala en el 2019, Luis Lacalle Pou lo hizo en Uruguay en el 2019, en el 2020 no hubo ninguna reversión, hubo 2 en el 2021, Boric en Chile, Lasso en Ecuador y hubo una en el 2022 con Chávez en Costa Rica. O sea que la reversión de resultados está muy de moda. ¿Ves una posibilidad cierta de una reversión de resultado en esta situación de empate técnico, pese a la diferencia muy importante que Petro le sacó de 12%? Nunca habíamos visto en América Latina, quizás solamente la elección de 1996 en República Dominicana, donde pese a una diferencia muy grande, Leonel Fernández tuvo la capacidad de darle vuelta, pero cuando por encima del 40% y con una diferencia del 12%, es muy atípica. Lo único que podría explicar esto en Colombia es este antipetrismo, que le podría dar buena gasolina, como estamos viendo, a un candidato que queda en segundo lugar, pero muy lejos. ¿Ves posible el escenario? Oye, Daniel, esto es, como tú lo has dicho, el escenario es bien complicado, justamente por el margen tan reducido que nosotros tenemos. Si el candidato que hubiera pasado a la segunda vuelta hubiera sido otro, Federico Gutiérrez, digamos como que habría una claridad, ya uno diría por el deseo del pueblo colombiano del cambio y demás, que iría con cierta holgura Petro tranquilamente. El hecho de que sea Hernández quien pasa a la segunda vuelta cambia radicalmente el escenario y nos pone, digamos, como en una tesitura o en una situación muy distinta, porque yo también hago eco de lo que tú dijiste, yo mencioné un poco esto en mi intervención, y es el sentimiento de petristas y antipetristas es muy fuerte. Entonces, de manera inicial, y si uno hace como el recorrido por las primeras encuestas, inmediatamente se posiciona Hernández por encima de Petro, pero a los 5 minutos siguientes de que salen los resultados. Y hay primero como un sinsabor, uno tiene un candidato que gana o que pasa la primera vuelta con ese número tan significativo, más de 8.500.000 votos, que le saca sus 12 puntos a Hernández, pues qué sorprendente que quede tan bien parado para segunda vuelta ese candidato que inicialmente estaba en el segundo lugar. Lo que sí ha visto, y por eso, digamos, creo que será tan interesante esa segunda vuelta, es que ese empate técnico en estos momentos, por lo menos a mí, no me siento como responsable diciendo habrá o no habrá, porque es que estamos muy cercanos. Lo que sí ha visto es una tendencia de recuperación o de ganar, digamos, como más puntos Petro en estos días, y podría, digamos, como por un margen muy pequeñito, tal como están las cosas, que efectivamente pueda ganar Petro cuando los primeros días después de la primera vuelta
se pensaba que ya estaba como muy definido. Entonces, no es tan sencillo como en los otros casos. O, bueno, no quiero decir que en ninguno de los otros casos haya sido sencillo, pero poder hacer el análisis no resulta, digamos, como tan fácil de realizar. Y si me permites, tú habías dejado sobre las preguntas o los interrogantes que había también, que no habíamos hecho reflexión sobre los votos en el exterior. Entonces también, digamos, como para contribuir a la conversación, los votos en el exterior hay cerca de 1 millón, un poquito menos, 970 y pico mil de colombianos habilitados para votar en el exterior. Prima en el exterior justamente la abstención, solamente digamos para esta primera vuelta un poquito más del 30% participa. Va aumentando, digamos, si uno mira el histórico de las participaciones anteriores, pero de todas maneras sigue siendo muy reducido. Y quien gana en el exterior con el 45% de los votos es Federico Gutiérrez, seguido por Gustavo Petro de un poquito más del 30% y en tercer lugar Hernández con el 13%. Es interesante ver también, digamos, como los países donde ganan unos los apoyos sobre otros. Por ejemplo, Gutiérrez, que es el que gana en el exterior, pues gana, por ejemplo, en Israel, en México, en Puerto Rico, Nicaragua, y Petro en lugares justamente donde uno podría tener como ciertos grupos de izquierda más claramente con mayor historia: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca y Francia. Y Sudamérica es interesante, pues está dividida logra ahí ganar, por ejemplo, en Argentina Petro, en Brasil, en Chile y en Uruguay, mientras que otros países como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, es ahí donde Gutiérrez obtiene, digamos, como la mayoría de los apoyos. Justamente por esta segunda vuelta con los dos candidatos, pues espera que quienes apoyaron a Federico Gutiérrez, pues en buena parte sean también quienes encuentren en Hernández un modelo, digamos, como mucho más cercano a lo que desean. Muchísimas gracias, Angélica. Hay varias preguntas señalando de si un triunfo de Petro podría poner en peligro la democracia en Colombia. Todas estas acusaciones, todas estas argumentación que se ha hecho sobre Petro, de que Petro de ganar implicaría una suerte de chavización de Colombia. Mónica, ¿qué opinas sobre ese tema? Ese es un tema muy difícil. Yo pienso que Gustavo Petro ha hecho unas propuestas radicales en donde para muchas personas que asocian la democracia con un orden de economía liberal y de respeto a la propiedad privada, tienen buenas razones para sentirse agobiados, ¿no? Yo creo que el incremento del tamaño del Estado, proponer reformas fiscales de 60 billones, ¿no? De pesos, que básicamente no existe un precedente para una reforma como esa, plantear la estatización de muchas cosas, pues le genera mucha angustia existencial a muchas personas. Y si uno entiende la democracia también desde esas reglas de, ¿no? El respeto a la propiedad privada, pues ese es un temor que existe en Colombia. El segundo temor que existe con Gustavo Petro tiene que ver con el orden institucional y con la idea de respetamos siempre y cuando sean los resultados que a nosotros nos favorecen. Entonces, la registraduría es un buen ejemplo. Entonces, hay en todos los debates se nos dio a Gustavo Petro, salvo en uno, creo, le decían: usted va a respetar los resultados, usted cree que hay fraude electoral, usted cree que hay democracia en Colombia, y él respondía que no. Y entonces hay como, digamos, dentro del mundo del pacto histórico también esa percepción, ¿no? A las instituciones hay que transformarlas, hay que hacer una transformación cultural, institucional, social. Y últimamente además ha estado en unas reuniones, ya no está en plaza pública mostrando su gran popularidad, sino sus dotes, digamos, futbolísticos o de charla con personas normales y cotidianas, y ahí entonces se sienta a hacer promesas en donde la gente tiene mucho temor, digamos, de las implicaciones de política pública de ese tipo de promesas en una charla cotidiana. Entonces,
ese es el temor que las personas tienen con Gustavo Petro. Gustavo Petro no fue un alcalde muy popular en Bogotá. Gustavo Petro tuvo una popularidad muy baja y ahorita si quieres te puedo mostrar un poco sus indicadores. Entonces, digamos como ejecutor también le genera mucho problema a las personas, ¿cierto? Pero pues el mismo temor tenemos con Rodolfo Hernández porque no sabemos nada. Entonces, o sea, a Gustavo Petro es que lo conocemos más, porque es que en Colombia no tenemos partidos tan consolidados, que tenemos políticos profesionales y todos quieren ser presidentes de la República. Entonces, digamos que ahí tenemos una cantidad de información sobre Petro y conocemos a Petro, digamos, gobernando desde el 2011, pero al señor Rodolfo Hernández estamos intentando conocerlo. Entonces yo creo que hay incertidumbres diferentes, ¿no? Una es que uno no sabe qué diablos va a pasar y la otra es que uno más o menos se imagina lo que va a pasar y le da mucho miedo. Entonces, digamos que estamos frente a dos circunstancias en donde creo que las instituciones pueden tener mucho sufrimiento y mucha presión. Muchísimas gracias, Mónica. Regreso a ti, Carlos Ariel. Algo muy interesante es este apagón demoscópico que ustedes tienen en Colombia. Imagínense, ya pasó en la primera vuelta y ahora ocurre en la segunda vuelta una situación de empate técnico, máxima tensión, y llegamos a este domingo, y este domingo se prohíben hacer encuestas y se prohíbe difundir resultados hasta el domingo 19, que es cuando va a tener lugar el balotaje. O sea, realmente en el momento donde quizás sería más importante tener información es cuando hay este apagón demoscópico. ¿Estás de acuerdo con esta decisión de la ley electoral, Carlos Ariel? No, yo nunca he estado de acuerdo. Yo nunca he estado de acuerdo porque opinar, si permiten opinar, ¿por qué no van a permitir informar? Informar uno diría que es un poco más objetivo que opinar. Y permiten opinar, pero no permiten informar. Eso es una grave falla. De hecho, aquí piensan que la gente gana las elecciones porque ganan en las encuestas, cuando es al contrario. Ganan las encuestas porque ganan las elecciones. Voy a regresar con cada uno de ustedes con una reflexión final de 3 minutos, porque ya se nos está acabando el tiempo. La verdad que está muy interesante y ojalá tuviéramos más tiempo, y vamos a repetir una después de la segunda vuelta para continuar analizando esta elección que, como decía, es crucial no solamente para Colombia, sino para la región. En el caso tuyo, Carlos Ariel, me gustaría que vayas pensando de cara a una nueva reforma electoral, que veo que la actual fue detenida y fue detenida por la Corte Suprema en el sentido de que no prosperó. ¿Cuáles serían los 3 temas que tú crees que deberían ponerse de relieve en una futura reforma electoral? Pero para irte dando tiempo para ir pensando esa respuesta, voy contigo, Angélica, con tu cierre de 3 minutos. Bueno, Daniel, yo quisiera en este cierre tal vez tocar un par de elementos sobre los que no hemos hablado de manera, digamos, como tácita, directa, pero que sí están sobre la reflexión, que tiene que ver mucho el rol que juegan las emociones en las elecciones. Yo creo que estas elecciones nos han dejado de manifiesto también cómo esa cuestión del sentido. Mónica hablaba del miedo y ha habido varios estudios sobre las emociones que generan los candidatos, y gran parte de esas emociones que puntúan más alto no era ni la esperanza ni la cuestión justamente de que las cosas van a mejorar, sino un miedo, bien sea por las propuestas de los candidatos o por el escenario, digamos, tan terrible al que nos podríamos enfrentar. Y creo que es muy, muy interesante esta situación. No es tampoco una cuestión nueva, pero sí efectivamente el rol de las redes. Creo que es fundamental para informar y para desinformar, para transmitir, digamos, como los diferentes mensajes, que yo creo que eso hay que tenerlo supremamente presente.
y una reflexión que pone, haz de cuenta, como una vuelta de hoja, ya no sobre los candidatos, sino sobre la ciudadanía. Porque finalmente, bueno, esos son los candidatos con sus trayectorias largas o cortas, pero finalmente, digamos, esos ciudadanos, nosotros que somos los que estamos eligiendo, qué tan informados y qué tanto estamos siendo llevados justamente por esas emociones y por esas informaciones y desinformaciones. Y creo que en un momento, digamos, tan importante para la historia de Colombia, uno siempre dice, estas elecciones son súper importantes, pero justamente, digamos, por las transformaciones, por la lógica latinoamericana y demás, creo que el ejercicio de ciudadanía consciente, informada, más allá de lo que pueda decir como una información superficial de un mecanismo u otro de información, hay un ejercicio de reflexión que yo invitaría a hacer a la ciudadanía en estos momentos tan importantes. Y solamente añadir un poco casi más que afirmación, una pregunta, y es también una reflexión que tú planteabas. Qué interesante, digamos, esto que se está denominando como una segunda ola, todavía no hay, digamos, como un acuerdo, un consenso, pero una segunda ola de izquierda, si se quiere, en América Latina. Más o menos tenemos, puedo estar equivocándome, pero más o menos en la actualidad tenemos unos 12 estados que son de izquierda, y la gran pregunta es, ¿se sumará finalmente Colombia con Gustavo Petro o no? Y eso evidentemente nos pondrá en el contexto latinoamericano y en ese ajedrez o ajedrez geopolítico, como algunos lo llaman, en condiciones distintas, creo yo, de cooperación, de integración, dependiendo justamente de ese candidato que resulte electo el 19 de julio. Muy buenos puntos, eran precisamente 2 de los 3 puntos que le iba a pedir a Mónica. Gracias por irlos adelantando. Uno, el tema de las redes sociales, es decir, lo que Hernández utilizó de manera muy inteligente con el TikTok y prácticamente haciendo una campaña digital y virtual. ¿Hasta qué punto le ha resultado ahora de cara al balotaje? Porque estamos viendo que si bien creció rápidamente, después ha venido cayendo. Entonces, ¿qué está pasando con las redes sociales, Mónica, en la segunda vuelta? Lo segundo, el tema de la participación política y la representación de las mujeres. Colombia llegó con uno de los niveles más bajos de presencia de las mujeres en el Congreso. Sería importante una reflexión tuya, Mónica, respecto de cómo va a estar integrado el nuevo Congreso, qué avance ha habido en materia de representación de las mujeres, en materia de participación política, incluyendo el tema de la violencia política en contra de las mujeres, que es otro tema importante. Y lo tercero, lo que bien señalaba Angélica, en América del Sur, si gana Petro el 19, claramente los 6 países de América del Sur más México, es decir, las 6 economías más importantes de América Latina, van a estar en manos de gobiernos de izquierda, en un caso con diferencias muy importantes entre sí, desde la Venezuela, pasando por Brasil, si es que gana Lula en octubre, pasando por Andrés Manuel López Obrador en Brasil, pasando por Fernández en Argentina, y obviamente el caso de Boric en Chile y el caso de Castillo, si es que sobrevive a sus múltiples solicitudes de vacancia en el caso de Perú. Esto sería realmente un parteaguas en Colombia, finalmente un gobierno de izquierda que se inscribe dentro de esta ola, de esta nueva ola rosa, de nuevo, diferente de la anterior, con diferencias importantes entre sí. Tus reflexiones sobre esos 3 puntos, Mónica, para cerrar. Bueno, primero, yo soy un poquito escéptica de esa idea de que Colombia no ha tenido gobiernos de izquierda. Yo creo que, por ejemplo, Juan Manuel Santos hizo un proceso de paz y se fue completamente detrás de él, haciendo todo un reconocimiento de fallas estructurales del Estado, le dio participación política a las FARC, un tratamiento diferencial en justicia transicional. O sea, eso para mí son políticas de izquierda, son políticas que no tienen que ver con la política de derecha del uribismo. Y yo sí creo que ha habido unas grandes diferencias y significativas diferencias entre lo que es una política de izquierda y lo que uno considera gobierno de izquierda. Nosotros no hemos tenido un partido que se llame Partido de los Trabajadores, no, eso no, pero tenemos un partido que se llama el Partido de la U,
y hizo un incremento del Estado y hizo un plan y un proceso de paz supremamente ambicioso, en donde, por ejemplo, han habido políticas que yo creo que no existen en otros países de la región desde la izquierda, ¿ok? Entonces, digamos, haciendo esos reconocimientos y esos perdones masivos de crímenes de lesa humanidad, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, por ese lado creo que es equivocado leer a Colombia como un país únicamente de derecha, porque Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez no son la misma cosa y creo que son 8 años y 8 años de cosas distintas. Por otro lado, me parece que en términos de la mujer, ¿no? Entonces tenemos esta vez la participación más alta de la mujer en el Congreso de la República, llegamos al 29%, y subimos 10 puntos de la participación de la mujer. Ahora, muchas de las mujeres que, digamos, quedaron elegidas ahorita fue por pacto histórico, lista cerrada, no votaron por ellas. Entonces, el reto que nos queda, por supuesto, es que estas mujeres sean reelegibles, ¿no? En donde básicamente no sea un ejercicio de democracia a dedo en el pacto histórico, donde yo elegí mujer, hombre, y además es una ganancia de Gustavo Petro y no de las mujeres, de pronto dentro del movimiento, pero creo que hay un reto todavía importante, aunque creo que las mujeres han hecho grandes avances. Tuvimos el Código Electoral colombiano, en donde efectivamente ahí se está hablando del 50% de las mujeres candidatas, y yo creo que las mujeres en el Congreso están suficientemente vehementes para que este tipo de cosas ocurran en esta sesión. Frente a digamos, las redes sociales, yo voy a hacer una afirmación que, digamos, siento que es una analogía, ¿cierto? Colombia tiene como un mal matrimonio, los ciudadanos tenemos un mal matrimonio con la democracia, ¿no? Es como maldita democracia, odio el Congreso, odio al presidente, odio a los militares, detesto la policía, pero apenas nos vamos a separar, entonces estamos como asustados porque decimos, no era tan malo, ¿no? Porque estamos sintiendo que efectivamente estamos poniendo en riesgo estas instituciones que nos daban algún tipo de estabilidad. Entonces siento que ahí las redes sociales juegan un papel importante y es de exponenciar la indignación, ¿cierto? Exponenciar ese sentimiento de ineficacia, de inequidad, de incapacidad estatal, que en el pasado pues no era una experiencia que yo podría viralizar. Yo tenía una experiencia negativa con el Estado, pero no la viralizaba. Ahora todo se viraliza y entonces, claro, hay una percepción muy negativa del Estado, pero al final de la historia, esa idea que Rodolfo Hernández diga, no, hay que construir, hay que proteger el Estado, de alguna forma está llamando la atención sobre esos ciudadanos que dicen, de pronto se nos fue la mano y el Congreso es importante y tener algunas certidumbres importantes. Entonces ahí hay como esa sensación. O sea, Rodolfo Hernández es un hit. Mi hija, que tiene 8 años, sabe de Rodolfo Hernández por TikTok. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es, a mí me parece súper exitosa la estrategia de él. Tiene un gasto mucho menor. Lo que hace es jugar con la viralización. Y Gustavo Petro tiene un gasto muchísimo mayor. Yo diría que el orden de, ¿no? 10 veces más en redes sociales. Con una propaganda más tradicional, diría. Entonces, ¿qué tienen que competir? Pues están compitiendo con plata y con viralización. Y yo creo que son dos mensajes, son dos formas de hacer política distintos. Gustavo Petro dice que él es ¿no? La sabiduría contra la ignorancia y el tiktokero, pero la verdad es que los tiktokeros están sacando mucho más. Esos likes son más baratos que los que está pagando Gustavo Petro. Entonces creo que sí están haciendo una campaña novedosa del lado de Rodolfo Hernández, y creo que fue muy importante para él para llegar a este lugar donde está. Una campaña novedosa para un candidato novedoso, estos candidatos que yo he denominado los candidatos PAP, ¿no? O sea, altamente personalista, con un discurso antipolítica, antisistema, y claramente con un discurso populista contra la corrupción, la politiquería, etcétera. Algo que ya habíamos visto en varios otros países, no solamente en el caso de Colombia, pero es una buena copia de referencia. Bueno. Rodolfo Hernández lo encarna muy bien. Y me llevo este comentario tuyo de las políticas progresistas de Juan Manuel Santos, si bien claramente, obviamente, creo, no podemos calificar a Juan Manuel Santos como un gobierno de izquierda,
pero que sí ha tenido en algunas de sus políticas progresistas. Así que muchas gracias por ese aporte. Carlos Ariel, el cierre final de este estupendo panel. ¿Qué hacer de cara, ya pasando a las elecciones, para modernizar y fortalecer el sistema electoral? ¿Cuáles serían tus 3 prioridades de cara a la próxima reforma? Bueno, yo pienso un poco ya de fondo, creo que debe tratar que el Congreso sea más representativo, porque el Congreso a nivel de Senado, como el Senado es de carácter nacional, la mitad de los departamentos del país, digámoslo así, no de la población, sino de los departamentos del país, se queda sin representación en el Senado. Y resulta que eso quiere decir no participar en los debates del presupuesto, de la asignación de partidas, o sea, vamos a hablar de temas prácticas para sus respectivos departamentos. Eso tiene que equilibrarse, porque eso lo que está es profundizando 2 cosas. Está profundizando un poco la falta de desarrollo en algunos sitios, porque los más pobres a su vez son subrepresentados o no representados. Eso tiene que corregirse políticamente, o si no va a traer graves consecuencias. Y en segundo lugar, eso lo que permite es que sea el gobierno central, que es el que en última instancia maneja las partidas, las dirija a su acomodo, es decir, sin que haya una especie de control político de esos recursos, que eso es definitivo. Eso es como, desde el punto del sistema electoral, creo que eso ya el Senado Nacional hizo crisis en un país urbano, porque este es un país, el 80% es urbano. Bueno, en segundo lugar, sí creo que hay una serie de temas que tienen que ver con el día de las elecciones que debe mejorarse. El día de elecciones es el día de la hora cero, y en la hora cero es donde pueden llegar a pasar estos conflictos que esperemos que no pasen en esta próxima elección. ¿Eso qué quiere decir? Que debe mejorarse la identificación del ciudadano, porque no debe haber suplantaciones. Yo sé que fácilmente no hay suplantaciones, porque tenemos identificación biométrica, pero no es algo que se haya extendido. Debe, además de eso, acentuarse la tecnificación del proceso de transmisión de datos, no el voz a voz, sino de datos de actas electorales, para que las personas salgan de dudas rápidamente. No puede pasar lo que pasó en la última elección del Congreso, que se pierdan 1,5 millones de votos, y se le digo la verdad, hoy por hoy no se ha podido hacer el escrutinio de Senado, porque digamos así, hay como una caja de Pandora donde están todos esos votos, que incluso muchos de ellos no aparecen en actas oficiales, porque simplemente, como no estuvieron en el preconteo, de alguna manera las omitieron en el escrutinio. Es decir, ese último proceso no debe volver a repetirse. Deben tomarse las medidas para que no haya ese voz a voz originado en errores de escáner y de estas cosas. Eso es una cosa fundamental, porque de nada sirve tanta técnica y tanto cuidado y tanto proceso y tanta cosa, sino si unos señores que tienen que escanear no llevan los escáneres que son. Eso no es admisible. Carlos Ariel, muy puntual. Ampliar el horario de votación, tienen apenas 8 horas. Es uno No, de yo los... creo que sí, se debe ampliar 1 hora más. Se debe ampliar 1 hora más, y yo sí voy a dar 2 razones. El horario en Colombia de votación se originó porque la luz del sol en Colombia se empezó a ir a las 4 de la tarde. Quería decir que a las 6 tenía que terminarse eso. Eso ya no pasa, pero ya el problema no sería de la luz propiamente. El sistema es que en Colombia la mitad del territorio, pero por ahí el 10% de la población, o el 15%, por esos temas del tamaño del país, no tiene un debido acceso a Internet. Entonces, de nada sirve tener usted las elecciones si tampoco puede mejorar los sistemas de transmisión a través del Internet. Eso es básicamente. Muchas gracias. Una última pregunta a cada una de las 3, porque no hemos tocado un tema central y me gustaría 1 minuto nada más, empezando contigo, Angélica. ¿Qué vida va a tener el proceso de paz con el nuevo mandatario, sea este quien sea? Tu opinión.
Daniel, los dos candidatos han dicho que harían un apoyo al proceso de paz. Acá simplemente el matiz que yo añadiría es claramente Gustavo Petro por su historia, por, digamos, el conocimiento a fondo de la situación, pues un impulso mucho más cercano. Gustavo Petro siempre ha sido un defensor del proceso de paz, y gran parte de la votación del suroccidente del país es en zonas donde se apoyó el plebiscito. Hernández ha dicho que lo apoya. Sin embargo, él dijo que había votado no en el plebiscito y ahora cambió un poco de opinión. No tiene como tan claro el asunto, y digamos como la materialización de los elementos se vendrían a ver un poquito como más faltos de claridad. Pero deja de ser el tema, digamos, de la paz, salvo en su momento por algunas declaraciones que dieron algunos candidatos, pero todos en general lo apoyaron. 30 segundos. ¿Y la relación con Venezuela? Ambos candidatos también han manifestado la necesidad de reactivar la relación con Venezuela. Creo que no me equivoco si los dos dijeron que efectivamente al día siguiente que se posesionaran reactivarían las relaciones, porque son conscientes del fracaso del cerco diplomático y de esa manera, digamos, como inadecuada en el manejo de la política exterior que se ha llevado en este gobierno en la relación con Venezuela. Muchísimas gracias, Angélica. Mónica, tus comentarios sobre estos dos puntos. Sobre Venezuela, creo que ya Angélica dijo todo sobre el proceso de paz. El proceso de paz es un acuerdo supremamente ambicioso. La Fundación Kroc, el Instituto Kroc, que es el que le está haciendo el seguimiento al proceso de paz, dice que, ¿no?, una proporción importante, más del 30% del proceso de paz está con avances mínimos, pero es que los avances en el proceso de paz son gigantescos, o sea, incluyen miles y miles de políticas públicas y programas que pues por la pandemia y por todas las circunstancias que rodearon este gobierno no se llevaron a término. Hay algunos avances en algunas regiones. Yo creo que esos avances van a seguir y se van a continuar observando, pero yo creo que la violencia persiste y esa es la realidad de Colombia con el narcotráfico, y no tiene que ver tanto con el gobierno, tiene que ver con esas zonas y el control de esas zonas, la presencia obviamente de fuerzas ilegales y pues la relación con Venezuela que fortalece al ELN todos los días. Gracias, Mónica. Carlos Ariel, tu cierre. Bueno, la verdad que este gobierno pues era parte de su política y de su mandato sabotear el proceso de paz, y digamos que eso lo logró en buena medida. Por eso es que los avances no son significativos. Pero en segundo lugar, porque el tema más complejo y menos desarrollado, y es el que más se exige en el proceso de paz, es precisamente si las partes en conflicto, o más bien los guerrilleros, eran gente de origen campesino y que están vinculados a la tierra, pues seguramente muchos de ellos no van a querer volver a la tierra, pero otros sí van a querer volver a la tierra y volverla como se debe volver en este mundo moderno. Este mundo moderno no es tanto de cantidad de tierras, sino de maquinaria, financiación, semillas, abono, es decir, el tema técnico de la agricultura, porque no es para ir a la agricultura de subsistencia, sino ir a la agricultura agroindustrial. Y eso es lo que se debe buscar, porque de otra manera no se ha avanzado nada en el tema más vital de toda la gente que participó en el conflicto, que es que puedan volver a sus antiguos terruños. Carlos Ariel, Mónica, Angélica, mi colega Salvador del INED, del Tribunal Electoral, muchísimas gracias por este estupendo panel. La verdad que estoy seguro que las 83 personas que siguen ahí atentas a esta discusión, después de 1 hora y media lo han disfrutado muchísimo, como lo he disfrutado yo. Muchas gracias por arrojarnos luces para poder entender un proceso tan complejo, pero al mismo tiempo tan crucial para Colombia, así como también para nuestra región. Vamos a organizar un segundo encuentro post-balotaje para evaluar los resultados y a su vez también para ir evaluando cuáles son las nuevas políticas que el próximo presidente, sea quien sea, Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, aplicará en el caso
de Colombia y a su vez los desafíos que el nuevo mandatario enfrentará de cara a los próximos meses de su gestión. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, y aquí damos por cerrado este panel sobre las elecciones en Colombia. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Saludos.